Puede tomar su asiento, amado hermano. Semana pasada, como les había mencionado, iniciamos con la predicación acerca de este extracto, de esta porción de las Escrituras, de las divisiones dentro de la iglesia. Y el apóstol Pablo está enseñando a una iglesia conflictiva, problemática. Le está diciendo a la iglesia de Corinto que el problema no es lo que ellos están observando, los celos, las contiendas. Hay una situación que hay en el trasfondo y eso usted lo puede ver, y por eso usted puede observar que los versículos 1 y 2 nos habla acerca del verdadero problema de la división que se estaba ocasionando en Corinto. Luego de haber transcurrido alrededor de unos 2 años, de 2 a 3 años, desde que Pablo había partido. Y lo interesante de todo esto es que Pablo pudo haber esperado ese tipo de comportamientos en una persona que está nueva en la fe, que está creciendo en la fe, pero en 2 años los corintios no habían aprendido lo suficiente del evangelio para ponerlo en práctica en el día con día dentro del seno de la comunidad. Corinto, yo hace 2 años te dejé y ahora yo te veo igual. Te veo con la misma inmadurez en cuanto al conocimiento de las escrituras, porque tú estás despreciando el evangelio. Tú vas tras la sabiduría humana, ve una inmadurez emocional que da como un resultado los celos, las contiendas, las luchas dentro de ustedes que van tras los pastores y no tras Dios mismo. Las divisiones, amados hermanos, reflejan la inmadurez del corazón del hombre. Y es bastante providencial cómo él ocupa una figura y lo compara como a bebés, como a niños. ¿Usted alguna vez ha tenido a cargo o ha podido estar con algún niño de 1, 3 años, 4 años? ¿Sí? Ya sea sobrino, hijo, nieto. Ahora, imagínate a esa persona por un momento. Usted puede entablar una comunicación con ese niño con argumentos. ¿Y usted puede esperar que ese niño le argumente de la misma forma? No. ¿Por qué no se puede hacer? Porque él todavía no está listo para ello. Él está en un proceso de crecimiento. Usted no le puede dar un pedazo de carne de cerdo a un niño de 0 a 1 año. Se muere. ¿Sabe por qué? Porque su estómago todavía no está preparado para recibir un alimento así. Me recuerdo cuando mis hijos, bueno, cuando Elenita y Luquita, bueno, Elena está pequeño, los dos están pequeños, pero cuando estaban tiernitos, solo leche les podíamos dar. Y poco a poco teníamos que esperar hasta 6, 7, 8 meses para empezar a incluir una cosita más en su dieta. Ahora va a ser papita, va a ser papilla, ¿verdad? Va a ser papilla de manzana, de pera, y se preparaban y todo, y poco a poco su estómago empezó a digerir ese tipo de alimentos, y ya después empezaron las carnes, tanto el tema de los pescados, carne de res, pollo, y ellos empezaron, bueno, en el caso de Lucas empezó a digerir eso, pero su estómago ya estaba preparado para poder recibir ese alimento. Pero si yo le hubiera metido a mi hijo Lucas al primer mes un pedazo de carne de cerdo, hermano, ese niño hubiera pasado hospitalizado porque él no estaba preparado para recibir ese tipo de alimentación. Y ese es el punto acá que le está diciendo el apóstol Pablo. Le está diciendo que ellos no estaban preparados todavía para recibir en profundidad acerca de esas doctrinas que cuando él estuvo con ellos durante 18 meses, él les enseñó acerca de eso. Pero qué difícil es que haya pasado un cierto tiempo y que no hayan crecido lo suficiente teniendo las escrituras y teniendo una enseñanza. Porque los corintios no podían decir, yo no recibí ninguna enseñanza. Claro que sí. Hubo Pablo, hubo un Apolos, hubo un Cefas que estuvieron con ellos enseñando las escrituras. Entonces ellos no pueden excusarse de que no habían recibido una enseñanza. El problema estaba
en la inmadurez de ellos. Siempre patinan en las mismas situaciones, no crecen, el mismo temperamento, ansiedades, preocupaciones, activismo, orgullo, alejamiento constante de la comunidad y muchas otras cosas más, producto de qué? De la inmadurez. Ahora, hermano, ¿cómo nosotros podemos confiar el cuidado de una persona en una persona que es inmadura? ¿Cómo podemos esperar que esa persona le dé un seguimiento a un hermanito nuevo en la fe si dentro del corazón de esta persona no hay una madurez necesaria que pueda modelar el evangelio de Cristo? En realidad, en lugar de ser una ayuda, un apoyo para ese nuevo en la fe, va a ser una piedra de tropiezo porque es inmaduro. Y la persona inmadura no practica lo que cree. Y ese es un gran problema. Y es acá donde entra el apóstol Pablo, y en el versículo 3, y vamos a entrar un poquito más en este versículo, dice, porque todavía son carnales. No tienen humildad para recibir el consejo. Ustedes piensan que cuando yo llegué a ustedes a enseñarle acerca del evangelio de Dios, la sabiduría de Dios, que eso viene de las profundidades del conocimiento de Dios, ustedes no recibieron eso como lo que es. Poder de Dios para salvación. Ustedes querían algo más. Hay una falta de humildad y eso lo vamos a amarrar también con una falta de tener un corazón enseñable, a poder asimilar la palabra de Dios y poder practicar la palabra de Dios en mi día a día. Y esto ciega. No nos permite ver qué cosas son las que tenemos que cambiar y esa carnalidad lo había llevado a comportamientos divisivos. La inmadurez, hermano, es un problema que atañe en las iglesias de hoy en día, no solo a la iglesia de Corinto, sino también acá. Mayormente hay muchas personas que tienen mucho conocimiento acerca de las escrituras, que conocen, lo dicen los versículos de la Biblia, pero el hecho de que esa persona, idealmente tendría que ser así, pero el hecho de que esa persona maneje y conozca mucho acerca de las escrituras, eso no nos tiene que dar a nosotros, entonces esta es una persona madura espiritualmente. La madurez tiene que ver más que con conocimiento de las escrituras. Eso sería algo ideal, pero no es así. La madurez tiene que ser con el comportamiento, cómo se conduce esta persona en el mundo. La madurez tiene que ver también cómo esta persona está adquiriendo y asimilando esa sabiduría de Dios y lo está poniendo en práctica. La madurez tiene que ver también cómo esta persona hace uso del dominio propio en su propia vida. La madurez tiene que ver cómo esta persona ocupa la lengua para edificar y no para criticar, para construir y no para destruir. La madurez también tiene que ver cómo esta persona ama a Cristo, pero aborrece al mundo. No es que ama al mundo, porque una cosa puede pasar, o amas al mundo o amas a Cristo, o amas a Dios. Entonces la madurez no solo tiene que ser conocimiento. Parte, sí, necesitamos conocer de la palabra de Dios para poner, pero no solamente eso, tiene que ver algo más. Para esto se requiere humildad, para esto se requiere dominio propio, templanza, corazones enseñables, comunión con Dios, obediencia. Entonces, se requiere algo mucho más. Y parte del ministerio es lidiar con esta falta de la madurez en todas las personas. Y eso es lo que está haciendo Pablo acá, atacando la falta de madurez, porque esa falta de madurez, tarde o temprano, va a brotar y va a darse a conocer. ¿Cómo había resultado o qué obra había sido hecha a raíz de la inmadurez que había en el corazón de los corintios? Aquí dice, míralo, miren el versículo 3, pues habiendo celos y discusiones. Ahí está. ¿Qué ocasionó la inmadurez? Eso, discusiones, luchas, pugnas. ¿Como resultado de qué? Del corazón pecaminoso. Ahora, nosotros podría decir de que
Usted puede pensar, una división puede ser una diferencia de opinión. ¿Será eso cierto? No, eso no es una división. Por ejemplo, en el libro de los Hechos, capítulo 6, usted puede ver de que había un conflicto dentro de la iglesia, que las viudas habían sido dejadas de atender. Entonces estaban los judíos que habían nacido en Palestina y también estaban los judíos que estaban dentro de la cultura de los griegos y estaban ahí preguntando acerca de quién iba a ser el que iba a servir las mesas de esas viudas. Y ahí vinieron los apóstoles, llegaron a un acuerdo y dijeron que iban a escoger a 7 personas que se iban a dedicar a ellos. Y aparecen los diáconos. ¿Era una posible división el hecho de que existiera ese problema? Sí, era una posible división, hermano. Pero hubo madurez de parte de los que estaban ahí, hubo unidad en cuanto a la mente, al corazón y a la voluntad, y hubo un acuerdo, discutieron el tema, llegaron a una solución, y eso no trascendió a una división dentro de la iglesia. Otro ejemplo, Hechos capítulo 15, usted puede ver el concilio de Jerusalén. En el concilio de Jerusalén había un tema y estaba diciendo de que aquellos que eran fariseos y que se habían convertido y ahora eran creyentes, estaban diciendo que era necesario que aquellos que no estaban circuncidados se circuncidasen. Ese era un problema en la mente, ¿ok? Estaba este grupo de personas que pensaban de que era necesario la circuncisión y estaba otro grupo de personas que decían que no era necesaria la circuncisión. Y si quieren vamos a Hechos capítulo 15 para que usted pueda ver. Hechos capítulo 15. Versículo 1. Dice, algunos que llegaron de Judea enseñaban a los hermanos, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieron gran disensión y debate con ellos, los hermanos, y dice que tuvieron ¿qué? Gran disensión y hubo debate. Los hermanos determinaron que Pablo y Bernabé y algunos de otros de ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Así que, siendo enviados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, relatando detalladamente la conversión de los gentiles y causaban gran gozo. Versículo 5, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Ven ustedes que hay una situación ahí, hay una diferencia de opinión. Pero una diferencia de opinión, hermano, no podemos nosotros decir o definir que eso sea una división. Y mira el versículo 6. Entonces los apóstoles y los ancianos se reunieron para considerar este asunto. Y después de mucho debate, o sea que sí hubo debate y hubo discusión, versículo 7. Pedro se levantó y les dijo, hermanos, ustedes saben, en los primeros días Dios escogió de entre ustedes que por mi boca los gentiles oyeron la palabra del evangelio y creyeran. Dios, que conoce el corazón, les dio testimonio, dando el Espíritu Santo al igual que nosotros, sin ninguna distinción, hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe en sus corazones. Ahora pues, porque tientan a Dios, poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni vuestros padres pueden llegar. Creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor Jesús, de la misma manera que ellos también lo son. Ese fue Pedro. De ahí el versículo 2, y toda la multitud hizo silencio y escucharon a Bernabé y Pablo. Pablo y Bernabé empezaron a hablar acerca de lo que Dios había hecho entre los gentiles por medio de ellos. Cuando terminaron de hablar, hubo otra persona, mire, Jacobo, tomando la palabra, dijo, escúchenme, hermanos, Simón ha relatado como Dios del principio tuvo bien en tomar de entre los gentiles un pueblo para su nombre, y con esto concuerda las palabras de los profetas y empieza a hablar las escrituras. Luego hubo un consenso. ¿Era una posible división? Sí, era algo que podía causar una división dentro del cuerpo, pero hubo unidad. Hubo debate, sí, pero un debate y una discusión madura. Y al final, todos los que estaban ahí, ustedes pueden ver que estaba
Pedro, estaba Pablo, Bernabé y estaba Jacobo, llegaron a un consenso y les enseñaron a aquellos que estaban diciendo que era necesario circuncidarse, que es lo que la Biblia enseña, llegaron a un consenso y después ellos mismos, Pablo y Bernabé, llevaron a otras personas, los mandaron a otras iglesias para que dejaran de enseñar que eso era necesario. Pero hubo unidad, una misma mente, un mismo corazón, una misma voluntad. Entonces, y es curioso porque después en el capítulo 15, más adelante, Pablo y Bernabé se separan. Hubo una diferencia de opinión en cuanto a quién vamos a llevar. Posteriormente, ellos se reconcilian y no hacen de que esa diferencia trascienda algo más. Entonces, hermanos, concluimos que una diferencia de opinión no es una división, pero tiene el potencial de convertirse en tal cosa. Ahora, ¿qué es una división? Una división, hermano, y es algo que he aprendido muchísimo en este estudio de esta carta. Una división es un alejamiento, una separación de individuos de una iglesia. Y esto lo que hace es evidenciar que esa división o ese alejamiento es una actitud emocional. Porque en el corazón de esa persona hay orgullo, hay celos, hay envidia, hay egoísmo, hay un deseo desmedido por controlar cómo la otra persona se comporta. Eso hay en el corazón de la persona y da como resultado ¿qué? Luchas, amargura, malicias, dudas de las intenciones de otros y un distanciamiento que con el tiempo crece y cada vez se hace mayor. Entonces, la división es un alejamiento que viene de una actitud emocional, de un corazón donde hay orgullo, donde hay celos, donde hay envidia, donde hay egoísmo y da como resultado la amargura, las luchas, la malicia, las dudas de las intenciones de otros y eso provoca un distanciamiento que cada vez se vuelve mayor. El problema no es que nosotros seamos diferentes, hermano. No, Dios nos creó diferentes a todos los que estamos acá. Y si somos diferentes, va a haber diferencias en cuanto a opiniones y cualquier tipo de cosas. Y creo que ese es el punto, que dentro de una gran diversidad de hermanos en Cristo que conformamos la iglesia local de gracia y verdad, somos varios, sí, pero nuestra unidad siempre va a estar en Cristo y en su evangelio. El problema no es que seamos diferentes, pero ojo, el hecho de que vamos tras la unidad no quiere decir que vamos a pasar por alto la verdad. No vamos a pasar por alto el evangelio. No es que vamos a permanecer juntos a costa del evangelio, no, porque el evangelio, la palabra de Dios, es lo que nos mantiene unidos, hermano. Si usted saca el evangelio y la palabra de Dios de todo esto, ¿en qué vamos a caer? En divisiones. Entonces, nos mantenemos unidos, pero no a costa de la verdad. Mire lo que dice Juan 17, de 22 y 23. Vamos con nuestras Biblias. Juan capítulo 17, versículos 22 y 23. Dice, es una oración que hace nuestro Señor Jesucristo. Dice, la gloria que me diste les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados. ¿En qué iglesia? En unidad. ¿Todos tienen su Biblia? Amén. Traigan su Biblia, hermano. Traigan su Biblia. Es que la tengo ahí en el cell phone, ¿verdad? Traiga su Biblia en físico, hermano. Invierta. Es bonito también tener la palabra de Dios
en físico. Dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad. Y mire lo que dice el Señor Jesucristo, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Jesucristo está orando por la unidad de los discípulos y la unidad es importante para Dios porque es el testimonio de Cristo mismo ante el mundo. Por eso es tan importante para Dios. Cristo entendía que si no había unidad dentro de la iglesia, no habría forma o manera de convencer al mundo que estaba afuera de tener credibilidad sobre esa iglesia. Y si el mundo no tiene credibilidad sobre la iglesia, tampoco van a tener credibilidad sobre el mensaje que esta predica, el evangelio. ¿Y cómo vamos a alcanzar las almas perdidas sin el evangelio? ¿Va viendo usted cómo va amarrando un tema con el otro? Entonces, el problema, hermano, no es que hayan diferencias de opinión. Siempre van a haber diferencias de opinión porque todos acá somos diferentes. El problema es las emociones. Vamos a Santiago capítulo 4, versículo 1. Santiago capítulo 4, versículo 1. Dice el Señor en su palabra, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? No vienen de las pasiones que combaten en sus miembros. El problema no es que tengamos diferentes opiniones. No, según Santiago y según la Biblia, el problema son las pasiones del corazón. Ese es el meollo de todo esto. ¿Cuál era la sintomatología? ¿Cuáles eran los síntomas de los corintios? Los celos y las contiendas. Y a partir de eso viene el apóstol Pablo y les dice, ustedes están divididos y ese es el problema. Y esos celos, esa actitud, esas emociones lo llevaban a los corintios a qué? A poder estar luchando entre los líderes. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas. Y los más espirituales dicen, yo soy de Cristo. Pero el problema eran las pasiones del corazón, que eran inmaduros, que eran bebés en Cristo, que eran inmaduros emocionalmente. Y ustedes pueden decir, ¿y eso cómo puede ocasionar? Hermano, en las divisiones el único que sale victorioso es Satanás. Y a veces un problemita tan pequeño hace que una iglesia se divida. Estábamos leyendo un libro y se lo voy a compartir un ejemplo para que usted vea que una situación tan simple puede ocasionar una gran división dentro de la iglesia. Del autor Dwight Pentecost que se llama Gozo de Vivir, donde él empieza a hablar de un ejemplo de división dentro de la iglesia. Dice, en una ocasión, en una iglesia de Dallas se produjo un conflicto que creció hasta el punto que se formaron dos grupos que litigaban uno contra otro para ver cuál de los dos se quedaría con la propiedad de la iglesia. Con el tiempo se decidió a favor de uno de los grupos y el otro terminó separándose y formando otra iglesia. Más tarde se informó en uno de los diarios de Dallas que el conflicto comenzó cuando uno de los ancianos de la iglesia se quejó por haber recibido en una actividad de la iglesia una porción de carne más pequeña que un niño que estaba sentado a su lado. Usted se puede reír, pero una cosa tan sencilla puede provocar en una iglesia una división. El problema fue que le sirvieron más al niño que al pastor. No, el problema es el corazón. El problema son las pasiones. El problema es que eso provoca un alejamiento debido a una actitud emocional.
en un corazón donde hay orgullo, celos, envidia, egoísmo, y que da como resultado el qué? Las luchas, raíces de amargura y ese alejamiento que cada vez va más creciendo. El inmaduro espiritualmente lo que busca es ser él el centro de atención. Y en lugar de admitir esto, tomamos cualquier diferencia para decir que ese es el problema. Hasta aquí yo llego, dices, hasta aquí está, ya no te aguanto. Y el problema, y empieza a trasladar en otros cuando el verdadero problema es el mismo. Empieza a excusar su falta de madurez espiritual. No se trata de ti. Y ese es un gran cáncer dentro de la iglesia. Ahora, la pregunta es, ¿cómo yo sé que soy inmaduro? ¿Cómo sé que yo soy inmaduro? Es como que usted, le podemos hacer un ejemplo acá, como que usted se va a pasar consulta con un doctor y viene, ¿verdad? Y la persona que está a la par, que es el doctor, le dice, vaya, ok, decime cómo es tu comportamiento. No, es que yo a veces tengo celos. Ah, ok. Muchas veces yo también tengo envidias cuando otras personas le están pasando otras cosas que quisieran que a mí me pasara, entonces yo estoy anhelando eso y eso provoca envidia en mí, ¿ok? Y empieza, yo tiendo a ofenderme fácilmente. ¿Sabes qué? También yo tengo a criticar mucho a los demás. Hay un espíritu de crítica en mi corazón fuerte. Yo critico todo. La forma de vestir de una persona, cómo esta persona está desarrollándose dentro de la iglesia. Estoy hablando también la forma como esta persona para las miradas, cómo esta mamá cuida a sus hijos, cómo esta esposa se comporta con su esposo, cómo el esposo se comporta con su esposa, cómo los pastores están predicando, y empieza. Hay un espíritu de crítica, tiendo a ofenderme fácilmente. Hay una dificultad de perdonar. Ay, no, esto jamás te lo voy a perdonar porque me lo hiciste a mí. También una dificultad de pedir perdón. Hay una dificultad de ver mis propios errores, pero sí puedo rápidamente identificar los errores de otros, ¿no es cierto? ¿Qué fue lo que dijo Jesucristo? Dijo, déjate de estar fijando en la paja del otro hermano y fíjate en tu propia viga. Hay una dificultad, somos ciegos para ver nuestros pecados. Hay una necesidad de siempre querer ganar, de no dar nuestro brazo a torcer. No podemos hacer amistades dentro de la iglesia. No acepto esa amistad porque esa persona no me da su completa devoción hacia mí. ¿Sí o no? Cuando hay personas que nos confrontan nuestros pecados, nosotros les ponemos una gran X. No quiero ninguna amistad con él. ¿Por qué? Porque no te está aplaudiendo, ¿verdad? A veces somos más afines con aquellas personas que nos están diciendo, no te preocupes, esto es también cuando estás mal. Cuando tu proceder hay una gran inmadurez. Ahora, la pregunta que tengo para usted. ¿Usted es una persona inmadura a partir de todo lo que acabamos de mencionar? Si la respuesta es sí, hermanos, hay que ocuparse de eso porque la inmadurez provoca divisiones dentro de la iglesia, alejamientos en amistades, alejamiento en el matrimonio, en la familia, y nosotros necesitamos como cuerpo hacer todo lo que está a nuestro alcance para poder preservar que esta iglesia no esté dividida. Sabemos que es el Señor el que mantiene a su iglesia, pero hay una responsabilidad de nosotros por mantener esta unidad dentro del cuerpo de Cristo sin sacrificar la verdad, sin sacrificar el evangelio. Porque el evangelio y la verdad de Dios es lo que nos mantiene unidos, hermano. Por eso
es que nosotros tenemos que examinarnos. ¿Usted tiene celos? ¿Qué son los celos, hermano? Es decir, ese miedo de perder a algo, perder a alguien. Un matrimonio puede ser de que uno de los cónyuges sienta celos porque hay otra persona que está tratando de enamorar a su cónyuge. Entonces viene y el otro cónyuge viene y le dice y siente celos porque tiene miedo a perder a su esposo o a su esposa. Puede ser una razón justificable, ¿ok? Pero ¿qué tal si no existe una tercera persona que está tratando de enamorar a tu cónyuge y tú piensas que está pasando eso? Tú te imaginas eso. El problema no está ahí, afuera. El problema está en el corazón. Cómo tú estás haciendo las cosas, cómo tú las estás visualizando, cómo tú estás entendiendo las cosas a raíz de tu pecado, y eso divide. Cuando existe celos, cuando existe ese tipo de problemas, eso empieza a decir como ciertos síntomas de inmadurez que hay en ti, una inmadurez emocional que no te permite ver las cosas que estás haciendo mal. Esa inmadurez lo que provoca en el corazón pecaminoso del hombre es atender a hacer grande un problema chiquito. ¿Ya? Y exponenciamos una situación porque eso solo ve o solo nos da un énfasis a nosotros que el problema no está en esa situación. El problema es que en tu corazón hay inmadurez. El problema es que en tu corazón hay orgullo. Lo vimos hace un ratito. Imagínese por un plato de comida, una iglesia salió dividida. Por algo tan tonto. Perdemos mucho. ¿Qué es lo que pasa cuando agrandamos las situaciones? Entonces, la mente es bien, cuando la mente está en el pecado, hermano, la mente juega malas pasadas, te empiezas a imaginar muchas cosas que ni siquiera ha pasado. Entonces empiezas tú a generar raíces de amargura contra otras personas, empiezas a alejar de esa persona que tú piensas que te ha hecho daño, empieza a haber un alejamiento, luego lo eliminamos, lo borramos del mapa. Y luego empezamos a ver y a compartir con otras personas mis sentimientos acerca de la lucha que tengo contra el otro. ¿Para ganar qué? Más personas a mi bando. ¿No es cierto? Cuando hay algo que en ti, hay una inconformidad, ¿qué es lo que haces tú normalmente? Empiezas a decirle a medio mundo acerca del problema para ver y que te aprueben tu pecado. Si esa persona te dice, es cierto, entonces sos de mi bando. Y si esa persona te confronta y te dice, no, no es por ahí el camino que tenés que hacer, ¿qué hacemos? Lo eliminamos de la lista, entonces el que no es conmigo, entonces es contra mí. Quítate de acá. ¿Se van dando cuenta cómo se va poco a poco ese pecado, se va incrustando a llegar a un alejamiento producto de qué? De una actitud emocional. Y ahí empieza la división, formamos bandos. Satanás está aplaudiendo por un lado porque la iglesia está siendo dividida y el cuerpo de Cristo se está destruyendo. Está perdiendo la vida, se está desangrando poco a poco el cuerpo de Cristo. Ese alejamiento destruye relaciones, ya no hay una relación, ya no se busca restaurar las relaciones y está destruyendo poco a poco la iglesia de Cristo. Y lo seguimos haciendo como una práctica habitual, pensando
que es algo correcto. ¿Sabe algo que está ocasionando mucho problema en la iglesia de hoy en día? Que lo quiero tocar en esta mañana, que está desangrando a la iglesia de hoy en día, el espíritu de crítica. ¿Cómo sabemos si nosotros tenemos ese espíritu de crítica? En primer lugar, el espíritu de crítica se enfoca en las faltas de otros y mide las faltas a raíz de un estándar que yo mismo he puesto. Y cuando no se conforma a ese estándar, yo condeno a muerte a esta persona. Yo lo asesino en mi mente. Yo lo mato. Lo único que me falta por determinar es cómo lo voy a hacer y a cuántas personas me voy a llevar en mi bando para poder cometer ese acto de homicidio. Mire Santiago capítulo 4, versículo 2 dice, versículo 2 dice, ustedes codician y no tienen, por eso cometen homicidios, son envidiosos y no pueden obtener, por eso combaten y hacen guerra, no tienen porque no piden. Y Santiago está hablando acerca del uso de la lengua, hermano. Ustedes pueden notar cómo él amarra eso con el hecho de cometer un homicidio en nuestra mente. Nosotros matamos con nuestra lengua, nosotros matamos a las personas. Ese espíritu de crítica. Tú vienes y empiezas a ganar adeptos. Solo tú tienes claro quién se tiene que ir. Y como consecuencia lo que pasa es que alejamos a esa persona. Acuérdense que es una división, es un alejamiento que refleja una actitud emocional de un corazón donde hay orgullo, envidia, celos, egoísmo que da como resultado raíces de amargura, luchas, contiendas. Pero es una actitud emocional. El que critica se siente superior a los demás y por eso es que ese espíritu de crítica está gobernando el corazón de esa persona, porque se siente superior. Pero como las cosas van bien, entre comillas, en su vida, se siente superior y empieza a criticar todo. Se siente así, juzga todo, actitud emocional. Hace juicio en el primer encuentro con la persona. Hace un escáner de esa persona en el primer encuentro y dice, esta persona es así, 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 saca una conclusión. No tiene todos los detalles, emite un juicio sin conocer. Asume ese espíritu de crítica, que asume las intenciones, que asume el pensamiento de esa persona, la cual estamos criticando. ¿Te imaginas eso? O sea, en otras palabras, la persona que tiene el espíritu de crítica es capaz de discernir los pensamientos y las maquinaciones de la mente y del corazón de la otra persona. ¿Quién se cree esa persona que es? ¿Quién es el único ser capaz de poder saber lo que hay en nuestra mente y nuestro corazón, amada iglesia? Dios. Entonces tratan de ser de esos dioses que juzgan todo. La crítica. Asume las intenciones, porque la persona está actuando así o diciendo, y eso le da permiso para asesinar a cualquiera, para destruir, para matar, porque así lo sientes. Una actitud emocional. Amado hermano, ¿con qué frecuencia usted se encuentra enjuiciando las actitudes de los demás? ¿Con qué frecuencia lo hace? Eso no implica que nosotros pasemos por alto la responsabilidad. Eso no es el problema. El problema es que hay un conflicto emocional en tu corazón. Hay una actitud emocional y en tu corazón hay orgullo. Ese es el problema que comienzo a sentir cuando veo la acción.
¿Con qué frecuencia usted acusa a las demás personas de sentirse como se siente? No, es que tú tenés la culpa que yo actúe así. ¿En serio? ¿Usted piensa que eso es así? ¿Usted piensa que la culpa está en la otra persona? No, la otra persona no está en tu corazón para saber lo que estás sintiendo. La otra persona no está en tu mente para saber qué es lo que estás pensando. El problema no está afuera, hermano. El problema está en tu corazón. Tú decidiste hacer eso. Y ese es el problema y las consecuencias de ese pecado. ¿Quién asume? ¿La otra persona? No, el que le ejecuta. No es una justificación el hecho de que, tú, por tu culpa es que yo me siento así. No, 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 no. No es una justificación eso, valedera. En ninguna manera. No es eso lo que nos enseña la Biblia. Y eso no me autoriza a mí para poder criticar a otra persona. Eso no es una licencia para criticar. Y grábese esto, hermano. Yo siempre tengo la opción de cómo me voy a sentir y cómo voy a reaccionar ante esa situación. Siempre. ¿El problema está afuera? No, el problema es cómo tú reaccionas ante esa situación. La manera, no hay humildad en nuestros corazones, no hay madurez en el corazón, somos orgullosos, queremos siempre tenerlas de ganar. Nunca bajamos la cabeza, pensamos que ante la filosofía del mundo, no te dejes ganar. Cuando nuestro Señor Jesucristo nos dio un ejemplo perfecto de cómo hacer las cosas. Él es el único que gana perdiendo. En la cruz del Calvario, ¿no es cierto? A través de ese sacrificio en la cruz del Calvario, Él nos salvó. Pero yo siempre tengo la opción de cómo voy a reaccionar ante ese problema o ante esa situación. Pero todo depende también de qué, de cómo yo estoy con Dios, de qué tanta madurez tengo, o si soy una persona inmadura también es porque me he alejado de la palabra, me he alejado de la oración, me he alejado de mi devocional, y todo va amarrado uno con otro. Las personas no son responsables de cómo tú te sientes. Yo me acuerdo cuando estaba chiquito, y no es que ahora acepte esas cosas, pero antes, cuando estaba pequeñito, mi abuelito siempre compraba cohetes cuando era fin de año. No era nacido de nuevo, hermano, acepto eso. Entonces nos compraba unos morteros que casi que del tamaño de Lucas eran esos voladotes así, ¿ve? Y con una gran mecha, ¿ve? Y ahí nosotros ahí hacíamos guerras de silbadores y toda esa onda. Usted ya sabe, ¿ve? Pero había algo que nos encantaba hacer con aquellos morteros que estaban, que, que ya nos queríamos reventar. Y es que veníamos, agarrábamos el mortero, lo raspábamos en la acera y sacábamos toda la pólvora. Entonces veníamos y juntábamos la pólvora de 3, 4 morteros y le poníamos una mecha y encendíamos esa mecha y nos íbamos corriendo para sentirle, ¿verdad? Usted asuma de que esa chispita que enciende la mecha es lo que te dijo tu hermano en Cristo, ¿verdad? Ahora, esa pólvora que está ahí es tu corazón. El problema no es que él haya tirado un gran dardo venenoso hacia tu persona, no. El problema es que en tu corazón hay una gran pólvora ahí, a punto de explotar. Si yo quito la mecha de donde está la pólvora, ¿se enciende la pólvora? No. Si yo quito la pólvora y ya no está, ¿hay una explosión? No.
El problema, hermano, es que tú eres una persona como un tanque de pólvora que estás a punto de explotar. Y esta personita tira la chispa y empieza todo el actitud emocional. ¿Cómo respondemos ante esas situaciones? No estás consciente de tu condición. Culpas a lo demás de tu miseria. No acepta tu descontentamiento, pero tú reflejas el descontentamiento en tu manera de actuar, en tu manera de hablar, tu manera de hacer las cosas. Empiezas a decir lo que tú eres en realidad. Todo eso es lo que nosotros tenemos de aprender a sacar con la ayuda de la palabra, descontaminarnos. Si queremos que nuestra iglesia esté unida, pero no una unidad a costa de la verdad, porque la verdad y el evangelio es lo que mantiene unida a la iglesia. Entonces tiene que haber un compromiso por la gracia del Señor. Aquellas personas que critican muchos tienden a ser muy perfeccionistas. Son perfeccionistas porque raramente las cosas se hacen de acuerdo a su perfección. Y cuando hay alguien que no hace las cosas de acuerdo a tu perfección, entonces hay problemas, critican y no se queda él solito con la crítica, sino que le dice a las demás personas qué es lo que él piensa, qué es lo que él siente y empieza a ganar bandos o personas que puedan aceptar mi manera de pensar. Constantemente la persona que critica o que es perfeccionista es de los mejores servidores que hay, humanamente hablando, vista, pero su corazón está lejos de la gloria de Dios porque su identidad está en el servicio y no en Cristo. Y ese es un gran problema. Ahora, la persona que tiene este espíritu de crítica generalmente no tiene relaciones íntimas, no hay amistades cercanas con esta persona, raramente tiene relaciones cercanas dentro de la comunidad de la fe. Pero cuando empieza a criticar a esa persona, y esa crítica lo que hace es un alejamiento, ¿no es cierto? Se queda sola y no se ha puesto a pensar que esa persona con la que tú estás hablando en este momento y que Dios te ha permitido estar dentro de la comunidad de la fe es una persona que Dios mismo te ha mandado para poder crecer en el camino del evangelio. Entonces el crítico empieza a criticar a esa persona, empieza a alejarse de esa persona, las relaciones se vuelven lejanas. Eso provoca el espíritu de crítica. Gálatas 5:15 dice, pero si os mordéis y os devoráis unos a otros, tened cuidado, no sea que os consumáis unos a otros. Si os mordéis. Mire cómo ve el apóstol Pablo eso en Gálatas. O sea que cuando dentro de una iglesia existe el espíritu de crítica, es como que estuviéramos a dos perritos que están mordiendo a una persona. Si os mordéis, discutís y lo seguís haciendo, está bien, está en el suelo y queremos seguir dándole y dándole y dándole y dándole, y queremos herir más y queremos herir más y no seguimos y herimos y herimos y herimos y herimos y herimos. Eso es lo que hay en nuestro corazón. Y tenemos una gran lucha como cristianos contra el mundo y contra el mismo enemigo, pero dedicamos mayormente la parte de nuestro tiempo ¿en qué? En discusiones sin sentido dentro del cuerpo de Cristo. Hay cosas en las cuales debemos de invertir más nuestro tiempo
Satanás tiene en su agenda increíble, llena, completa. El mundo está a la orden del día, mandando todos tipos de filosofías mundanas, humanas. Y la iglesia de Cristo está dedicando su tiempo en problemas, en niñerías, porque no somos maduros. ¿Cómo destruimos ese espíritu de críticas? ¿Cómo dejo de ser una persona que critica constantemente? En primer lugar, hermano, tienes que aprender a aceptar a otros como Cristo te ha aceptado a ti. Tú no aceptas a otra persona, ¿sabes por qué? Por una sencilla razón. Y el punto es que tú no amas como es. Hay una falta de amor en tu corazón. Y como tú no amas a esa persona, tú la criticas. Tú no la aceptas. Tú piensas que esa persona es difícil. Eres más difícil tú. Y Cristo, aún así, con tus pecados, Él te amó. Y te amó de una forma de que dio su vida por ti en la cruz del Calvario. Pero el problema es que Cristo ama a esa persona y tú no la amas. Tú no aceptas a esa persona de la manera como Cristo te aceptó a ti. Entonces, como yo no tengo amor, yo me amo más a mí mismo. ¿Qué hago yo? Yo la mato con mis comentarios. Yo la critico con mis comentarios. ¿Te imaginas que la manera como tú sientes hacia esa persona sintiera lo mismo Dios por ti? ¿Cuántas veces, y eso es algo que estoy diciendo, no es que así pase, cuántas veces Cristo te hubiera matado a ti de la manera como tú juzgas? El problema es tu falta de amor, y cuando hay falta de amor, también es que hay falta de paciencia, hermano. ¿Qué tan paciente ha sido Cristo contigo? ¿Hasta dónde nuestro Señor Jesucristo ha sido paciente contigo? Porque si si Cristo ha sido paciente contigo, Él te va a demandar esa falta de paciencia que tú tienes con los otros. Mire lo que dice Efesios 4, 2 y 3. Dice, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu, que es el vínculo de la paz. ¿Qué es lo que dice de una forma intencional después de la palabra paciencia? Vaya a Efesios 4. Efesios 4, 2. Mire, ¿ya lo tiene? Dice, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia. Y después de la paciencia, ¿qué dice? ¿Qué dice? Búsquelo, hermano, no se duerma. Soportándoos. Soportar, la paciencia tiene que ir ligado con soportar. Soportándoos unos a otros. Lo que te hace irritar, soportar, es aguantar, hermano. Es tolerar a pesar de. ¿Cómo lo logramos? Y mire lo que dice Efesios 4:2. Dice, con toda mirada, más segunda, con paciencia, soportando unos a otros en. Entonces, usted puede ver cómo en este versículo nos está amarrando la paciencia que yo tengo que soportar. ¿Y por qué lo soporto? Por el amor. Tu falta de paciencia lo que está revelando es que hay una falta de amor en tu corazón hacia esa persona.
El amor es lo que nos hace falta. Y la motivación final para soportar a otro es preservar el vínculo de la unidad. Por eso dice en el versículo 3, esforzándoos por preservar la unidad. Y mire, ¿la unidad de qué? Del espíritu en el vínculo de la paz. Cuando hay amor, hay unidad. Pero es una unidad en el espíritu. ¿Cómo preservamos la unidad dentro de la iglesia practicando el amor, que es el mandamiento nuevo que Jesucristo le dijo a sus discípulos? Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a los otros. Entonces, cuando yo amo a una persona de la manera como Cristo me ha amado a mí, yo estoy soportando las cosas que esa persona hace, y a pesar de, yo tengo paciencia con esa persona, y ese ejercicio me va a llevar a mí a que tenga un vínculo de unidad dentro del cuerpo de Cristo. Vamos a Colosenses, capítulo 3, versículo 14. Colosenses, capítulo 3, versículo 14. Dice el Señor en su palabra: sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo de ¿qué, iglesia? De la unidad. Amor y unidad. A mí me falta amar cuando yo no puedo soportar, y la razón que da Pablo de mantenerse en unidad es que tienes que amar para poder mantenerte en unidad, en unidad. Cuando lo haces así, estás preservando también el evangelio. Mira el versículo anterior, 3:13, dice, otra vez la palabra, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Y si alguien tiene queja contra otro, como Cristo lo perdonó, así también hagan ustedes. ¿Cuál es el estándar que marca aquí la Biblia? ¿Cómo yo debo de soportar? Cristo. Y así dice, si tú tienes una queja contra otro hermanito, como Cristo te perdonó, así hácelo vos también. Yo tengo la elección de cómo yo voy a reaccionar a esa situación. Si lo hago a la manera de Cristo o lo hago a mi manera. Si yo exploto en mi orgullo, en mi necedad, o con humildad, en mansedumbre y en amor. Si lo hago a la manera de Cristo, gloria a Dios porque es su obra en mí. Si lo hago a mi manera, habrán consecuencias. ¿Y saben? La iglesia es la esposa de quién. Entonces, cuando hay división dentro de la iglesia, tú te encuentras con su esposo, con Cristo mismo. Y es eso lo que nos está enseñando la palabra. ¿Qué hacemos entonces con este espíritu de crítica? Rehúse usted a ser el soberano de la iglesia. Dios es el único soberano que existe en esta tierra, hermano. Y no hay mejor manera como la forma en que Dios obra en su creación. Él es soberano, Él es sabio, Él es perfecto en todo lo que haces. Rehúse a ser usted ese Dios en usted mismo, porque Dios hace que las cosas funcionen mejor. Dios tiene que ser el trabajo. Tú no eres el Espíritu Santo para cambiar el corazón de esa persona. No lo eres. Tú no lo eres, hermano. Tú no eres el cuarto miembro de la persona de la Trinidad. No lo eres. No, es que usted puede decir,
es que ¿para qué quieren mi consejo si ni tan siquiera lo siguen? ¿No es cierto? Hermanito precioso en Cristo, si tú no obedeces el consejo de Dios para tu vida, ¿por qué consideras tú que tu consejo está encima de la palabra infalible de Dios? Tú das un consejo y esa persona tiene que escoger si tu consejo va directo a la palabra de Dios y aún así desobedece, pues esa persona va a recibir las consecuencias de negar un consejo que parte de la palabra de Dios. Pero tu consejo, hermano, no es infalible ni es inspirado. Nosotros solo somos instrumentos de Dios. Amado hermano, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Y esto es lo que estaba ocasionando problemas en la iglesia de Corinto. Los celos que habían ocasionado, las contiendas, porque ellos estaban tras los líderes. ¿Y eso qué era lo que reflejaba el problema? ¿Cuál era? ¿Cuál era la enfermedad? ¿Cuál era la situación de todo esto? La inmadurez, porque eran bebés en Cristo. ¿Con qué contrarrestamos la inmadurez? Quite la letra in, ¿verdad? La I y la N. ¿Con qué lo refleja? Con madurez. Las personas o los cristianos maduros se gozan en la unidad de la iglesia y ellos no comienzan con campañas por estar en desacuerdo con otras personas para venir y ganar adeptos a su posición en algunas cosas. No, el cristiano maduro, al contrario, para cualquier tipo de situación, diferencia de opiniones y confrontan el pecado. No permite que eso se haga más grande. Hay cosas más importantes en las cuales debemos de invertir el tiempo. Están involucrados en lo que Dios quiere y el Señor quiere una iglesia unida, sin sacrificar la verdad. Una iglesia dividida da un mal testimonio del evangelio que predica. Una iglesia unida es un testimonio del evangelio al mundo. Por eso es que acá Pablo empieza a hablar acerca del evangelio. Una iglesia unida es testimonio del evangelio que predica. Porque el Dios lo diseñó de esta manera. Dios diseñó la iglesia para que nosotros podamos vivir en comunidad, donde lo va a conformar personas de diferentes edades, etnias, personas de diferentes clases sociales, lo que sea. Hay mucha diversidad dentro del cuerpo de Cristo. ¿Y cuál es el punto? El punto es que lo único que debemos de tener en nuestra mente, en nuestro corazón es el evangelio. Eso produce la unidad. Tenemos la mente de Cristo. Debemos de crecer y profundizar en el conocimiento del evangelio y el evangelio te pondrá en el lugar correcto donde tú perteneces. Es intolerable recibir el Espíritu y seguir viviendo lejos de la obediencia de las Escrituras. Debemos de vivir nuestras vidas conforme al llamado que Dios ha realizado, como dice Gálatas 5:16. Digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Los cristianos maduros se gozan en la unidad de la iglesia y hacen todo lo posible para mantenerla. No forman grupos que fomenten el espíritu divisivo y están cuidando a la esposa de su Señor y están involucrados en lo que Dios quiere. Y Dios quiere una iglesia unida. Vamos a orar, amados hermanos.